hombre, ¿sí? Hay un pilar craneal, un pilar longitudinal izquierdo, uno caudal, uno derecho, bueno, todos esos engrosamientos que tiene ahí adentro la pared del rumen, eso en definitiva terminan conformando los límites de un orificio denominado orificio intrarruminal, que permite la comunicación libre de estos dos sacos, del saco dorsal y del saco ventral. ¿Sí? Esos son los dos sacos que tiene el rumen. Bueno, en el saco dorsal es donde se acumula gas, y ese gas, en condiciones normales, se elimina de manera periódica. A veces cuando hay algunas patologías, cuando ocurren determinadas patologías, y sobre todo cuando se empieza a formar como una espuma ahí adentro, ya van a estudiar esa patología. Bueno, el animal a veces no puede eliminar, ¿no es cierto?, ese gas mezclado con ciertos componentes, porque se hace realmente como una espuma, y no lo puede eliminar, entonces se empieza a dilatar todo esto. Eso se denomina meteorismo espumoso, o en el campo le dicen está empastada la vaca, ese es el nombre más clásico, está empastada. Bueno, eso a veces ocurre cuando el animal ingiere determinado forraje, y ocurre con bastante rapidez, ¿sí? Por eso es una emergencia también, y hay que estar atento de esa signología o esa sintomatología, porque si no hacemos algo rápido, eso se dilata tanto que empieza a comprimir los pulmones a través del diafragma, empieza a dilatarse tanto que aplasta el diafragma, no deja que el diafragma se mueva, eso termina comprimiendo los pulmones, termina comprimiendo también estos vasos sanguíneos que están ahí en el techo de la cavidad abdominal, entonces todo eso genera rápidamente una descompensación muy, muy acelerada y que le provoca la muerte al animal. Por eso es tan complicado el tema de lo que se denomina el empaste. Hay a veces que se acumula gas solamente excesivo y que se puede eliminar fácilmente, y en otros casos se produce esa espuma por ingestión de determinados forrajes, sobre todo el más común es la alfalfa. La alfalfa, como tienen determinado tamaño y demás, hace que se genere esa espuma, y bueno, y el animal no puede eliminar espuma, no puede eructar espuma, tiene que eructar gas, no puede eructar espuma. Entonces eso hace que se dilate mucho y puede provocarle una descompensación muy rápida que puede terminar con la muerte del animal. Por eso es que necesitamos conocer todas esas cuestiones. Bueno, y fíjense que del lado derecho, vaya que acá está todo el peritoneo, cómo va el peritoneo, a dónde se fija, cómo vuelve. Bueno, eso es lo que estamos viendo, es en definitiva el aumento mayor. El aumento mayor, ven que viene desde la izquierda, pasa por debajo del rumen, se va hacia la derecha, se adhiere al duodeno, no lo tapa, pero sí se adhiere. Bueno, y lo que hace en definitiva, ven, por eso queda, cuando uno abre del lado derecho, nos vamos a topar con el aumento. Nos vamos a topar con esta lámina de peritoneo doble, una doble lámina de peritoneo, que no nos deja ver lo que hay por debajo. Y por debajo de eso está la masa intestinal. Todo esto, en yeyuno, ciego, colon, las distintas partes del colon. Entonces, ese aumento mayor es lo que nos termina tapando del lado derecho a toda esta cuestión del intestino, ¿no? Bueno, y es el lugar donde quedan alojados, básicamente. Del lado derecho del abdomen de un rumiante es donde quedan alojados, básicamente, todas las vísceras, todo lo que corresponde a intestino delgado, intestino grueso, riñones. Digo riñones porque en muchos casos el riñón izquierdo, en vez de estar al lado izquierdo, está al lado derecho. Eso también es una particularidad, ¿sí? Ya lo vamos a ver en topografía. El riñón derecho está a la derecha, y el riñón izquierdo, que debería estar a la izquierda, a veces también está a la derecha, dependiendo del llenado del rumen. Mientras más lleno está el rumen, más empuja todas las estructuras hacia la derecha del plano médico. También son todas particularidades de estos animales. Entonces, del lado izquierdo, eso es lo importante, que quede claro que el territorio de la cavidad abdominal del lado izquierdo está ocupado por el rumen, principalmente, ¿sí? Saco dorsal y saco ventral, fíjense que inclusive puede llegar a sobrepasar la línea media y también meterse en parte de la derecha del plano medio, el rumen, desde el techo hasta el piso.
desde el techo hasta el piso. Todas esas cuestiones así puntuales, más topográficas, las vamos a estudiar el año que viene. Pero no está mal empezar a ver esas cuestiones y tener una idea de cuánto ocupa cada compartimento del estómago del rumiante que estamos viendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahí tenemos algunas cuestiones vinculadas a este compartimento. Ven acá, esta foto no está demasiado limpio, la mucosa se ve que tiene un montón todavía de contenido, por eso es el color típico verde, ¿no? Pero ahí está la mucosa del retículo, ya vamos a ver otra imagen un poquito más limpita, ¿no? Donde no haya tanto contenido. El retículo, con todo ese aspecto que parece como un panal, más o menos, un panal de abejas, se lo compara con un panal de abejas, y ahí está también parte del rumen, parte del rumen. Y eso que estamos viendo, donde está marcada la flecha, ¿sí? Donde está acompañado por dos engrosamientos, ven que parecen como dos labios, y se llaman así, labios, ahí arriba está la desembocadura del esófago, es decir, el cardias, y más ahí abajo, en la profundidad, no se alcanza a ver, está un orificio que comunica el retículo con el omaso. ¿Sí? Ahí está el cardias, ahí arriba, y más abajo, metido un poquito en la profundidad, hay una abertura que comunica el retículo con el omaso, ¿sí? Que se llama retículo omasal, orificio retículo omasal. ¿Sí? Bueno, todo esto también tiene implicancias realmente muy importantes, no solamente en un animal adulto, sino también durante la etapa de lactante que tienen los animales. Todos los rumiantes, pasa básicamente con todos los mamíferos, ¿no es cierto?, tienen una etapa de lactante, donde se alimentan de leche. Entonces, durante ese momento de lactancia, durante esa cantidad de tiempo que son de lactantes, la leche que ingiere el rumiante, que todavía no es verdadero rumiante, la leche pasa desde el cardias hacia el abomaso. ¿Sí? De alguna forma lo que hace, trata de saltear, ¿no es cierto?, de que no ingrese, más allá que hay un pequeño porcentaje muy chiquitito de leche que ingresa al rumen, pero lo importante es que la mayor cantidad de leche pase directamente desde el cardias hacia el abomaso. Primero porque si cae una gran cantidad de leche dentro del rumen, que ni siquiera todavía está bien desarrollado, la leche se descompone, se fermenta, y eso provoca que se enferme el animal, el ternero, el cordero, lo que sea. Entonces, la importancia es que durante la etapa de lactante es muy activo lo que se denomina el surco gástrico. Ahora lo vamos a, después, si nos da el tiempo, vamos a ver algo. Esto que se llama surco gástrico, algunos libros todavía siguen usando este nombre, gotera esofágica. Bueno, eso es un dispositivo que es muy activo, fisiológicamente importante, durante la etapa de lactante, ¿sí? Para que la leche pase desde el cardias, recorra sin caer, digamos, de alguna manera, recorra el retículo, no entra leche básicamente, o muy poquito entra dentro del retículo, muy poquito cae dentro también del rumen, muy poquito, un porcentaje ínfimo de leche cae dentro del rumen, pero sigue su recorrido hacia el omaso y finalmente ingresa al abomaso. Y el abomaso es el que está preparado durante esa etapa de lactante para poder aprovechar, ¿no es cierto?, los componentes de la leche, la lactosa, la proteína, que bueno, todos los componentes sólidos que tiene la leche, y hablar también de la parte líquida. Bueno, todos esos componentes de la leche también lo van a estar estudiando, cómo está compuesta la leche, que no es exactamente igual, idéntica a la leche de una vaca, que de una yegua, que de una perra y demás. Es decir, cada uno tiene por ahí algunas particularidades, pero en definitiva, acá lo importante es reconocer que eso, que se denomina surco gástrico o gotera esofágica, funcionalmente es muy activo durante la etapa de lactante y es fundamental para que la leche llegue finalmente al abomaso, que es el lugar donde se puede aprovechar. ¿Sí? Ahí hay una serie de enzimas, la acidez propia y demás, que están expresadas en su mayor, digamos, porcentaje ahí en estos animales durante la lactancia. Entonces,
permite aprovechar esos componentes de la leche. De a poquito, después el animal se va transformando en un herbívoro, empieza a copiarla a la madre, empieza a ingerir, ¿no es cierto?, forraje, bueno, y de a poco se va poblando también ese rumen con microorganismos que están en el ambiente, y bueno, y de a poco se empieza a transformar en un herbívoro estricto, en un típico rumiante, ¿no? Pero bueno, hay momentos donde el bicho depende de la leche materna. Y para eso existe también todo un dispositivo que está también muy estudiado, que se llama surco gástrico. Ese surco gástrico no es que desaparece después cuando el animal se hace herbívoro, cuando se hace adulto. Sigue funcionando en determinadas circunstancias. ¿Sí? En determinadas circunstancias se activa y, bueno, permite que pase determinado contenido hacia la gomazo, pero son cosas que ustedes tal vez lo van a poder después leer un poquito en fisiología, ¿no? Bueno, entonces acá estamos viendo dos compartimentos, retículo rumen, ¿sí? Retículo rumen, el orificio donde desemboca el esófago, que es el cardias, que está ubicado ahí, y el aspecto, ya lo vamos a ver mejor en otra diapositiva, en otra foto, donde se ve claramente la conformación que tiene la mucosa del retículo y que es bastante distinta, yo diría que totalmente distinta a la conformación que tiene la mucosa del rumen, por eso uno puede diferenciar fácilmente qué es retículo y qué es rumen. Hay una zona ahí medio de transición entre una cosa y la otra, donde está en medio que un poquito desapareciéndose las celdillas esas y están apareciendo más las papilas ruminales, bueno, hay una zona ahí, una transición que también se puede identificar, ¿no? Pero se ve bien, se ven bien las diferencias. A ver que acá me está tapando y no veo, bueno, ahí están algunas características, ¿sí? De lo que sería el retículo, es el más chiquitito, un 5% aproximadamente, y es el que más o menos controla toda la orquesta, en definitiva. A pesar de que sea chiquitito, es el que dice, bueno, esta parte sigue estando acá en el rumen, se sigue fermentando, se sigue procesando, esto ya está listo como para que pase al omaso, para que el omaso realice sus funciones también, que son bastante particulares, o esta parte del forraje va a retornar hacia la cavidad bucal. Es decir, el retículo es el que controla básicamente, el que regula el funcionamiento de todo el resto del estómago. Más allá que sea chiquitito, cumple un rol realmente muy importante. Bueno, entonces ahí lo estamos viendo, ¿sí? Marcado el retículo, su relación con el diafragma, ven que está muy cerquito del corazón y demás. Antiguamente este compartimento se llamaba redecilla. Redecilla. Bueno, ahí tenemos distintas fotos, distintos libros, y fíjense el aspecto que tiene es más o menos, ¿no? Más o menos parecido a lo que podría ser un panal de abeja, pero bastante más irregular. Y bueno, y acá se ven, fíjense eso que quedó, yo no sé si lo pusieron a propósito o realmente encontraron eso, está sacado de uno de los libros de anatomía, pero fíjense que hay elementos que no tienen nada que ver con forraje, una arandela, eso parecía ser como un tornillo, no sé. Y bueno, como explicamos hace un rato, debido al aspecto que tiene la mucosa del retículo, la conformación que tiene, hace que los elementos queden atrapados justamente en este compartimento. En este compartimento. Y si son elementos punzantes, esto capaz que no pasa nada, pero si son elementos punzantes, se pueden llegar a clavar. Porque esto se contrae la musculatura del retículo y eso puede provocar que se empiecen a clavar estos elementos punzantes y lesionar, lógicamente, no solamente el retículo, sino los órganos vecinos, sobre todo el pericardio y el corazón, ¿no? Bueno, esto a veces lo van a encontrar también en las carnicerías. El retículo a veces lo ven, bueno, venden todo, ¿no? Retículo, rumen, el famoso mondongo que le dicen es el rumen. Y a veces también pegadito ahí hay un pedazo de retículo. El omazo no lo he visto mucho en las carnicerías, pero sí el abomazo. El abomazo también en algunas carnicerías lo venden con el nombre de cuajar o cuajo, así le dicen, o la panza, ¿no? Bueno, dependiendo de qué región sea. Acá tenemos un poco el desarrollo. Esto es un poco vinculado a lo que habíamos mencionado recién, ¿no? Cuando el animal es lactante, ¿sí? Cuando el animal es lactante hay un claro predominio del abomazo. No es que los otros no estén, ¿sí? Se están desarrollando, pero el que está bien
desarrollado y que cumple roles fisiológicos que son fundamentales es el abomazo. Por eso representa más o menos un 60-70% de todo el estómago. A medida que el animal se va transformando del lactante a rumiante o a herbívoro, en definitiva van tomando, digamos, protagonismo los otros compartimentos. ¿Sí? Sobre todo el que llega a generar una gran proporción de ese estómago es el rumen. ¿Sí? Esto más o menos ya está estudiado también, es aproximadamente lo que representa el rumen en un animal ya adulto. Estos tiempos son bastante variables, ¿no? Son bastante variables, y hoy en día, sobre todo en algunas producciones, como es la producción, el tambo, ¿no es cierto?, la producción lechera, se trata de que el ternero, ¿sí?, que el ternero se transforme rápidamente en un animal herbívoro, en un rumiante, para evitar, digamos, que parte de la producción de leche del tambo se destine a la alimentación de los terneros. La idea es comercializar esa leche. Entonces, hoy en día también se utilizan suplementos, ¿sí?, suplementos que se les empiezan a agregar a la alimentación de los terneros con el propósito de transformarlo rápidamente a ese estómago en un estómago de un adulto, para que el animal no siga ingiriendo leche que debería llevarse a la planta, ¿no es cierto?, de procesamiento y comercialización, porque si no es un gastadero de plata importante. Entonces, bueno, hoy en día van a encontrar un montón de suplementos nutricionales, ¿no?, que intentan eso, desarrollar el rumen, desarrollar las papilas ruminales, digamos, transformarlo de un lactante a un rumiante lo más rápido posible, y de esa manera evitar el gasto de la alimentación de los terneros, que hay que seguir alimentando, ¿no? Pero la idea es involucrar la menor cantidad de leche posible. Bien, bueno, acá tenemos algunas cositas también. Esto es muy topográfico, yo no me voy a meter demasiado porque el año que viene nos vamos así a destinar más tiempo, pero es básicamente lo mismo. Ven, ahí está la ubicación del retículo, la cercanía con el pericardio, más allá que está separado por el diafragma, ¿no? Siempre tenemos que tener claro que está separada una cavidad de la otra por el diafragma, pero fíjense que está el retículo ahí pegadito al corazón, básicamente. Eso que están viendo ahí es corazón cortado. Un corte longitudinal, un corte más o menos mediano, podríamos decir que sea mediano, y ahí se ve claramente la relación estrecha, ¿sí?, que hay entre un órgano y otro. Bueno, a ver, vamos a borrar, porque si no me quedan todas las líneas. Y esto es lo que se hacía antiguamente. Hoy en día creo que ya no, pero lo puse porque me pareció anecdótico y también interesante. Pero cuando uno por ahí diagnosticaba en esa patología, esa reticulitis o retículo-pericarditis, la intención era revisar a ver si se encontraba ahí adentro algún elemento punzante. Entonces el veterinario, bueno, se hacía un abordaje, una cirugía, me parece bastante cruenta, pero se hacía una cirugía y se intentaba meter la mano a través del rumen, ¿sí?, a través de la pared del rumen, ingresar al retículo, porque están conectados los dos, el retículo y el rumen están conectados, hay un orificio que se llama retículo ruminal, y bueno, a través de ese orificio tratar de pescar ahí adentro a ver si se podía encontrar ese elemento punzante. Bueno, hoy en día esto ya no se hace más, pero bueno, me pareció interesante poner. Ahí tienen entonces la ubicación del retículo. El retículo se conecta con el saco craneal, con el saco dorsal está conectado, ¿no? El saco dorsal del rumen, en la porción más craneal, tiene como un bolsillo que se llama atrio ruminal, ¿sí? Atrio ruminal. El atrio ruminal es la porción más craneal del saco dorsal, así se llama, atrio ruminal, y ahí hay una conexión, hay un orificio grande que permite la comunicación entre el retículo y el saco dorsal, ¿sí? El retículo es el que se comunica con el rumen, el retículo es el que se comunica con el omaso, ¿sí? El rumen se va a comunicar entre sí con los dos sacos, el saco dorsal con el ventral,
hay una comunicación ahí muy grande con el orificio intrarruminal, y además hay una comunicación con el retículo, ¿sí? Con el retículo. El rumen no se comunica con otra cosa más que con el retículo. No hay una comunicación del rumen con el omaso, menos que menos con el abomaso, ¿sí? El rumen con el retículo, y el retículo es el que después sí se comunica con el omaso. Y el omaso se comunica con el abomaso, ¿sí? Hay un orden ahí de conexiones. No es que todos con todo, ¿no? No es con todo con todo. Bueno, fíjense que acá hay mucho contenido en este preparado. ¿Cómo? Una pregunta, ¿usted nos había mencionado un orificio retículo masal? Retículo masal, claro, sí, sí. El Em, retículo se comunica con el saco dorsal del rumen a través de un orificio, ¿sí? Que se llama retículo ruminal o rumino reticular. Es lo mismo, como lo mencionen. Lo importante es que estén los dos compartimentos. Entonces, retículo con rumen, retículo con omaso. Retículo ruminal, retículo omasal. Y el retículo ya ahí no tiene más conexiones, más que con el rumen y con el omaso. El omaso es el que después se termina conectando por un orificio con el abomaso. Se llama orificio omaso-abomasal. ¿Sí? Omaso-abomasal. Son, digamos, ir mencionando los compartimentos, en definitiva, ¿no? De ahí salen los nombres. Bueno, acá tenemos el rumen, este es el más grande de todos los compartimentos, el que representa el 80% de todo el estómago, hablando de un animal adulto, ¿no? Hablando de un animal adulto. Esto, ahí tienen un corte, también sacado del libro de Kenning, y donde se ve claramente, bueno, el contenido acá está deshidratado ya, no hay más líquido, no hay más gas, pero bueno, fíjense que ahí arriba estaría lo que sería el saco dorsal, donde se acumula principalmente el gas, donde se acumula principalmente el gas, también hay absorción, lógicamente, de esos ácidos grasos volátiles, y fíjense que del lado derecho, si trazamos más o menos una línea, a ver que no encuentro dónde está, acá, la barrita, si trazamos una línea, más o menos, porque acá quedó medio torcido el corte, pero si trazamos una línea que pase más o menos la mitad, la parte derecha, donde quedan, no tienen otra opción, me parece, donde quedan alojados la masa intestinal, ¿no es cierto? Intestino delgado, intestino grueso, ahí se ve que está cortado un pedazo de un riñón, bueno, todo, digamos, del lado derecho, que no hay lugar para que se metan vísceras del lado izquierdo, porque el rumen, con todas sus partes, con sus dos sacos, con los subcompartimentos que también tiene cada saco, bueno, ocupan toda la parte izquierda, desde el techo hasta el piso. El que por ahí puede llegar a aparecer, dependiendo del grado de llenado que tenga el rumen, del lado izquierdo, bien atrás, digamos, bien a caudal, puede aparecer algún pedacito del yeyuno. El yeyuno puede llegar a meterse a la izquierda del plano medio, si el rumen no está completamente lleno, ¿sí? Bueno, y es más, si está muy lleno, excesivamente lleno el rumen, también sobrepasa la línea media y ocupa parte de la derecha, como estamos viendo acá, ¿sí? Cuando está muy lleno, sigue ocupando territorio de la cavidad abdominal. Por eso, cuando ustedes hagan tacto rectal en un bovino, ¿sí? En una vaca, también puede ser en un toro, ¿no? Pero ustedes cuando meten la mano, a través, digamos, del recto, y se van hacia craneal, rápidamente se van a contactar con estos bolsillos, sobre todo este bolsillo que tiene acá atrás el saco dorsal del rumen, tiene un bolsillo caudal también, que se llama saco ciego caudal. Todas estas partes son importantes porque se contraen y van regulando la mecánica del mezclado y bueno, todos estos fenómenos que ocurren acá adentro. Entonces, cuando ustedes meten la mano, rápidamente van a contactar con este bolsillo que tiene el saco dorsal, que se llama saco ciego caudo dorsal. Saco ciego caudo dorsal. Eso lo van a tocar rápidamente porque está ahí en la entrada de la pelvis. Por eso meten un poquito la mano ahí, no sé, a veces ni llegan a meter hasta el codo, y ahí se van a encontrar este bolsillo que corresponde al saco, ¿no es cierto?, dorsal del rumen.
porque ocupa todo, digamos, esto es realmente muy voluminoso. Bueno, acá tenemos este bolsillo, ¿ves? Ese bolsillo que está marcado ahí, saco ciego se llaman, sacos ciegos, hay un saco ciego que le corresponde al saco dorsal, a la parte dorsal, y hay un saco ciego del ventral. Este no lo van a poder tocar porque está más abajo, pero este sí. ¿Mm? Bueno, todos estas partecitas son porciones descriptivas que tiene el rumen. ¿Sí? El rumen tiene saco dorsal, saco ventral, un atrio ruminal, un receso ruminal, un saco ciego acá, otro saco ciego acá, tiene un montón de surcos por donde transitan vasos sanguíneos y nervios, que son fundamentales, sobre todo los nervios, para que puedan coordinar la cuestión del movimiento, de las contracciones, de las relajaciones, es decir, ahí cumple un rol fundamental, no tanto la vascularización, sino más bien la inervación. El control neurológico de esto es fundamental para que esto se mantenga permanentemente en movimiento. Hay un problema cuando esto se paraliza, que eso lo van a ver también. Hay patologías donde se paraliza, y si se paraliza ahí se altera todo, se altera la fermentación, se empiezan a morir microorganismos, bueno, imagínense que se afecta a esto, se afecta a todo el animal en definitiva. Por eso es tan importante el control neurológico de todo esto. ¿Sí? Esto se mantiene en permanente contracciones para que se mezclen, para que se elimine gas, para que haya rumia, bueno, todo eso es fundamental. Y si hay una parálisis, del rumen, del estómago, en definitiva el rumen, ahí empiezan a haber ya realmente problemas complicados, se empieza a poner fulera la cosa. Entonces acá estamos viendo los distintos sacos, el saco dorsal, el saco ventral, los sacos ciegos, ¿sí? Sacos ciegos se llaman así, donde hay también, por todos lados hay papilas, ¿no? No es que solamente están en algún lugar. Generalmente en los lugares donde menos papilas hay, son en estos pilares, pero bueno, de todas maneras, también es muy variable dependiendo del tipo de rumiante, porque a veces también inclusive hay en los pilares papilas, bueno, todas esas papilas que le dan ese aspecto como si fuese un terciopelo, como si fuese una toalla, básicamente, son fundamentales para poder, ¿no es cierto?, absorber lo que se va fermentando, esos ácidos grasos volátiles se absorben a través de las papilas, y eso también es muy, muy necesario para la fisiología digestiva. Bueno, acá estamos en todo esto, tiene que ver con partes descriptivas, ¿ven? La conformación externa, la conformación interna, y tiene un montón de detalles. ¿Sí? Lo importante es por lo menos reconocer esos dos grandes sacos, el dorsal, el ventral, los sacos ciegos, y todos esos surcos. Bueno, no sé si perder mucho tiempo con esos surcos, pero cada uno de esos surcos también tiene nombres, y hacia el interior todos esos surcos se corresponden, menos uno, hay uno, pero todos esos surcos que estamos viendo por fuera, que en general también hay grasa acumulada, más allá de que hay vasos sanguíneos y nervios y también nódulos linfáticos, puede haber también en esa zona, pero bueno, internamente todos esos surcos se corresponden con pilares. Por eso esta imagen no se alcanza a ver, no sé por qué, pero bueno, los surcos que vemos por fuera, internamente se corresponden con pilares, son esos engrosamientos, ¿sí? Todos esos engrosamientos. Hay uno solo de esos surcos que no se corresponde con un pilar, que está acá marcado con el número 23, que es, en vez de ser un pilar, un engrosamiento, es simplemente un pliegue, que se llama pliegue retículo ruminal. Eso, esto que está marcado ahí con el número 23, acá, esto, externamente se corresponde con el surco retículo ruminal, internamente es un pliegue retículo ruminal. La diferencia entre un pliegue y un pilar es que esto, cuando se moviliza, cuando se contrae y demás, eso en muchos momentos desaparece ese pliegue. Esto no hay forma que desaparezca, esto es un engrosamiento muscular, entonces por más que se estire, eso va a quedar siempre permanente, ¿sí? Se mueve y se contraen y cambian un poco de posición, pero siempre están permanentes. Si ustedes lo agarran y lo estiran y lo quieren hacer desaparecer, esos pilares no se pueden hacer desaparecer porque son cordones musculares, están engrosados y forman esa forma, ¿no?
Esto sí, si uno lo agarra y lo estira un poco, eso desaparece, ¿sí? Porque es simplemente un pliegue, no es un engrosamiento, es un doblez que tiene, está como plegado sobre sí mismo la pared del retículo en relación a la pared del rumen. Por eso esto también funcionalmente también cumple un rol importante, porque, bueno, está ahí. Bueno, pensé que íbamos a ir más rápido, pero bueno, digo muchas pavadas por ahí que hacen a la fisiología. Bueno, ven, acá tienen todo el listado de surco, y eso internamente menos uno se corresponden con pilares. Por fuera son todas marcas que por dentro se van a corresponder con engrosamientos musculares, menos ese que está marcado ahí, que es el surco retículo ruminal, y que internamente, en vez de ser un pilar, es un pliegue. Entonces ahí está la diferencia entre pilares y este que es simplemente un pliegue. Bueno, todas las cuestiones descriptivas. Ese es el aspecto típico que tienen, ¿ven? Ese es el aspecto típico que tiene el rumen. Papilas, papilas. Parecen alfombra, como un tapiz, como una toalla, como bueno, le pueden poner el aspecto que quieran, pero esa es la característica que distingue a la mucosa del rumen, comparándola con la mucosa del retículo, o la del omaso, o la del abomaso, ¿sí? Más allá que en el retículo también, en el fondo de esas celdillas, eh, más o menos forma como si fuese un panal de abeja, también hay papilas ahí en el fondo. Pero acá es bien clásico el aspecto que tienen esas papilas ruminales, y esas papilas ruminales tienen distintas formas, distinto tamaño. También hay un montón hecho de estudios de esto, y esas papilas son fundamentales para poder absorber. Por eso ahí está tan plegado, por eso tiene todo esto, que genera una gran superficie de absorción para los ácidos grasos volátiles, esos ácidos que se forman gracias a la fermentación microbiana. Y esta papila, cuando hay algunos cambios bruscos de alimentación, cuando hay acidificación, cuando bueno, cambia ese ambiente ruminal, esas papilas empiezan a sufrir, se pueden barrer literalmente, y eso genera realmente trastornos bastante complicados, en muchos casos de manejar desde el punto de vista clínico. Por eso los rumiantes no pueden cambiarle el alimento de un día a la noche. Si usted le están dando determinado alimento, el otro día le tienen que seguir dando hasta que se acostumbre al cambio de forraje. No pueden decir, bueno, hoy le doy, no sé, maíz, mañana le doy alfalfa y mañana le doy, no, porque hacen un desastre ahí adentro, ¿sí? Empiezan a morirse un montón de microorganismos y el animal se enferma y en muchos casos termina muriendo en pocas horas. Por eso es tan complicado el manejo nutricional que tienen estos animales, ¿no? No es como un carnívoro. Un carnívoro, bueno, le da, no sé, balanceado, y mañana le da el resto de la comida que te quedó, y el animal tiene otro tipo de fisiología digestiva, es como nosotros, pero en este caso es totalmente distinto. Lo mismo va a pasar en el caballo a nivel del intestino grueso, que lamentablemente no alcanzamos a ver, pero en el caso del intestino grueso de los caballos ocurre algo realmente muy similar, ¿sí? Muy similar, con ciertas diferencias, ¿no? Pero muy similar a lo que ocurre dentro del rumen de una vaca, ¿sí? Por eso tampoco se puede cambiar la alimentación de un día al otro así drásticamente, porque también está lleno de microorganismos ahí adentro que son los encargados de aprovechar los componentes del forraje. Bueno, medio que lo vamos a tener que dejar acá, pero bueno, acá tienen otras cosas, ¿ven? Cuestiones topográficas, ahí está el lomazo, esto está bueno también, ¿ven? Ese es el aspecto típico que tiene el omaso, más allá que acá por ahí está medio alterada un poco la forma, porque está repleto el órgano con distintas sustancias para más o menos entender la cuestión tridimensional. Pero ahí está el omaso, acá el omaso con contenido, acá el omaso limpio, ven todas esas láminas que tiene internamente, y se lo compara, y realmente el funcionamiento es muy similar a un filtro, es decir, deja pasar, ¿no es cierto? Absorbe líquido, absorbe la parte del líquido entre medio de todas estas láminas que están dispuestas en distintas categorías y son de distinta complejidad, se absorbe, esto se contrae, exprime, la parte líquida se absorbe y la parte más seca, más sólida, pasa hacia el abomaso, el que está con el número 3. ¿Sí? Este cumple un rol como si fuese como un deshidratador, eso es lo que hace. Filtra, absorbe la parte líquida y la parte sólida, ¿sí? Pasa al abomaso, que es el compartimento final,
donde ahí también llegan microorganismos, lógicamente, y bueno, ahí es donde culmina, digamos, todo el proceso, digamos, fermentativo y demás, culmina ya en la zona del abomaso, ahí termina el estómago, ¿no? Y ahí estamos viendo el omaso, antiguamente el librillo, se llamaba así. Bueno, y este es el abomaso, que es comparable, no solamente en sus funciones, sino comparable también en sus porciones, en las partes que tiene al estómago de un carnívoro, donde hay un fondo, hay un cuerpo, donde hay una parte pilórica, un antro pilórico, un píloro, bueno, y hay una cosita ahí, eso que está marcado con el número 6, que es una elevación también, membranosa, muscular y membranosa, que eso también regula el vaciado. Se llama torus, nuevamente aparece la palabra esa, torus, en este caso se llama torus pilórico. Es una estructura que colabora como si fuese una válvula para el vaciado, colabora con el vaciado de este abomaso. Bueno, acá tiene el abomaso abierto, bastante grande, una vaca adulta puede ser bastante grande, y tiene todos pliegues, pero todo esto ya está todo revestido por mucosa glandular, ¿sí? Por eso produce ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico y también algunas enzimas, algunas enzimas. Bueno, esto termina de aprovechar también proteínas, empiezan a desdoblarse proteínas que ya fueron modificadas, porque la proteína vegetal, se transforma gracias nuevamente a los microorganismos que tienen ahí adentro del rumen, se transforman en proteína microbiana. Es una cosa bastante compleja de ver ahora, pero se transforman, hay una modificación de la proteína que tiene el forraje, se modifica y se hace una proteína microbiana que tiene un valor biológico realmente muy alto, similar a la proteína de origen animal. Algo que nosotros no podemos hacer, lamentablemente. Nosotros podemos comer todo el forraje, el vegetal que querramos, pero no podemos transformar esa proteína de origen vegetal en proteína animal, no se puede. Para eso necesitamos ingerir proteína de origen animal. El bovino, los rumiantes tienen esa ventaja. Pueden, gracias a sus microorganismos, transformar la proteína de origen vegetal, transformarla en una proteína que se llama proteína microbiana, que es de valor biológico realmente muy parecido a la proteína de origen animal. Es decir, es como que estuviesen comiendo carne las vacas, de alguna manera. Bueno, lo dejamos ahí nomás.